A nosotros como programa de televisión, a pesar de que estamos celebrando aquí con una carcajada, cosas que se hacen detrás de cámara, que nos alegran, sobre todo cuando está don Julián aquí, que es un personaje que queremos mucho. Nos preocupa la situación de Ucrania-Rusia. Siguen bombardeando, siguen muriendo gente. Bueno, como programa de televisión nos preocupa. Don Julián, que es entendido en la materia, luego de haber asistido a un conversatorio hace un par de días con dos profesionales, al igual que él, eminentes, quisimos invitarlo para seguir tratando el tema con delicadeza y sobre todo con objetividad, no dejándonos arrastrar por ninguna corriente. Que eso quede claro. Don Julián, buenas tardes. Gracias por estar Gracias aquí de por nuevo, estar don Julián. con nosotros nueva vez. Bien, gracias. Fíjate, muy buenas tardes. Lo primero que hay que observar es que este acontecimiento está redefiniendo el mundo geopolítico, porque se están dando compactaciones. Eso significa que Rusia no está aislada, como tampoco Ucrania está aislada. Al lado de Rusia, de una forma u otra, en lo que concierne la parte económica, comercial, no en lo que concierne al hecho como tal de la posición rusa en Ucrania, se encuentra China, la India, Siria, Irán, Irak y un sinnúmero de países, Pakistán, y el conjunto de estas naciones tienen más de 1/3 de la población del mundo. O sea, las naciones que he mencionado. ¿Todos ellos están apoyando a Rusia? No estoy hablando de un apoyo de referirse a la posición rusa en Ucrania, sino en sus relaciones de no sanciones económicas. Si a una tercera parte del mundo, de golpe, le ha dicho a los Estados Unidos y a Europa, nosotros no tenemos por qué involucrarnos en una política de sanciones económicas, tal como lo ha hecho México, tal como lo ha hecho Brasil con Bolsonaro, mira qué ironía de la vida, y tal como lo han hecho otros países grandes del mundo. En segundo lugar, este hecho está provocando una motivación al odio contra Rusia, contra los rusos, llegando al extremo que en ciudades como San Francisco de California y otros, a trabajadores rusos lo han querido hasta golpear. Hablar en determinados países de Europa de Rusia es hablar como si algo diabólico, y eso no es correcto. Por otro lado, si caemos en las sanciones económicas, que es lo que más nos preocupa, las sanciones económicas se están convirtiendo en un boomerang para Estados Unidos y Europa y para todos los pueblos del mundo. Porque Rusia, en la medida en que el petróleo no sale de Rusia y el gas no sale de Rusia, porque no lo quieren los países de Europa y los Estados Unidos, entonces tienen que comprarle a otro y los otros están aumentando el precio, o sea, la OPEP aumenta su precio, llegando a un nivel que aunque el gobierno quiere aquí establecer que no está afectando, se le va a ir de las manos, porque es un asunto que incide en el presupuesto de la nación. No todo estadista tuvo la previsión que tuvo el de México, López Obrador, que fue reconstruyendo las refinerías y fue invirtiendo en el desarrollo y alimentación de la política petrolífera. Hoy México te está vendiendo a ti el combustible más barato que los Estados Unidos.
Entonces se provoca una competencia de mercado. Y esa competencia de mercado es mayor la demanda que la oferta. Pero también está generando que Rusia esté asegurando nuevos mercados, como es todo el polo asiático y africano. Eso le asegura por la población, por el consumo, por el desarrollo de la India, que está compitiendo con China, Vietnam, entonces, y otros países africanos y asiáticos. Eso entonces indica que nosotros vamos a ser afectados, no solo en el petróleo, sino en el precio de los insumos agrícolas. Uno lo que desea es que los Estados Unidos se estén tranquilos y dejen que Ucrania y Rusia en las mesas de las negociaciones lo más pronto posible puedan llegar a un acuerdo. En la medida que los estados... Anoche grabé para mandártelo de un gran actor que es americano, que trae en asuntos siempre de pelea, un alto él, donde él dice, aquellos que han amamantado con su dinero esta guerra, por favor que se queden en su sitio. Rusia tiene deseo, anhela ya resolver el problema, pero tiene que ser en base a determinadas condicionantes de su seguridad, que es lo que no se ve desde fuera. ¿Me explico? Ucrania y Rusia es como si fuera una nación. Pero el presidente Zelensky vuelve a pedir que no lo dejen solo, que lo ayuden. Y entonces, don Julián, y vemos a Zelensky, vemos a Ucrania como la que está abajo. Y el poderío de Rusia, que es mucho mayor que el de Pero el de si Ucrania. ustedes observan, ¿por qué es que ustedes en Occidente, desde Occidente le han vendido una mercancía? En el 2014 se firmó el acuerdo de Minsk, con la presencia de Alemania, de Francia, de Ucrania y de Rusia. Ese acuerdo que guardaba relación con Donbass y otra región de Ucrania, se quedó en que no iba a haber conflictos militares. Después del 2015, Kiev, la capital de Ucrania, donde está el gobierno, empezó a bombardear de una forma feroz, provocando la muerte de más de 14.000 personas, entre niños, mujeres, ancianos y hombres. No estamos de acuerdo con eso tampoco. De ninguna parte. De ninguna parte no estamos de acuerdo. Óigame bien, a partir de ese momento, Rusia empezó a solicitar de Estados Unidos y de Europa y de la OTAN una respuesta que guardara relación con la protección de la seguridad de Rusia. Pero sucedía lo contrario. Se iban acercando más hacia el este, por la frontera del este de Rusia, a través de Ucrania. Llegando al extremo que ahora se descubre el laboratorio bioquímico en la misma frontera de Rusia. Ucrania. Sí. ¿Se comprueba eso ya? Sí, documento que la ONU no quiera por su actitud. Porque tú coges la ONU ahora mismo, la Bachelet, que está en los derechos humanos, salió atacando a López Obrador con el asunto de los periodistas como si fuera México, el gobierno que estuviera, igual que en el pasado, matando periodistas. Tergiversan. Entonces, al no haber una respuesta sobre la seguridad, y por lo contrario ver cómo se van extendiendo las armas hacia la frontera, tiene que haber una respuesta que no es la correcta, pero donde la diplomacia falló. Al fracasar la diplomacia por intereses particulares, porque los Estados Unidos lo que están viendo es un control y querer sacar a Rusia, porque lo ves como un rival cuando no es un rival. China no es un rival. Son rivales en el asunto de comercio, asunto económico. Quien mejor venda, quien mejor pueda fabricar, quien mejor pueda tener calidad y cantidad, ese se va. Y precio,
se va a colocar en el mercado. Pero después los demás son países que hoy en día buscan la convivencia de los pueblos del mundo. Por ejemplo, Rusia estuvo en Siria, todavía está en Siria, pero fue invitada por el gobierno sirio. Y Rusia llegó a exterminar en un gran porcentaje el terrorismo que se implantó en Siria y en los países arábicos. Es que hay una doble moral que muchas veces en Occidente no quieren entenderlo. Eso está claro. Sí, don Julián, pero entonces lo más preocupante de todo este asunto es cada vez que vemos, entonces esas imágenes que nos están vendiendo, donde Ucrania está acabado, donde vemos que la gente tiene que salir, que ya hay más de 2 millones de gente en Polonia porque hubo que dejar todo y salir, entonces eso es manipulación. O sea, yo pienso que son muñequitos, eso es realidad. Permíteme, nadie está discutiendo que no hay una guerra. Exacto, pero entonces ¿hasta cuándo? Pero es una guerra provocada y motivada por fuerzas externas. Es una guerra inducida y empujada por fuerzas externas al contexto de Rusia y de Ucrania. A Ucrania le ofrecieron villas y castillas, la OTAN. Los Estados Unidos estuvieron motivando a Ucrania hasta el último momento. Persiguieron, buscaron ese hecho que nadie anhela, que nadie motiva. Y hoy, todo ese accionar que se ha provocado se está convirtiendo en un boomerang en contra de los mismos europeos. Pero ustedes pierden de vista una cosa. ¿Por qué la actitud de Macron en Francia? Macron está en elecciones. ¿Por qué la actitud de otros de Europa? Porque están en procesos electorales y están buscando un liderazgo que han perdido. ¿Por qué la actitud del primer ministro de Inglaterra estaba ya de capa caída, que ya se veía que de relaciones exteriores lo iba a sustituir? ¿Qué es lo que Rusia le pide a Ucrania? No sea miembro de la OTAN. Mantén una actitud igual que Austria e igual que Suecia. Mantén tu neutralidad. No te digo que forme parte de la Unión Europea, no, sino la OTAN. Julián, a mí me preocupa, y te voy a ser sincero, que hay una cantidad de personas enorme que defienden mucho y que apoyan mucho a Rusia, hablando sobre la situación económica, sobre las sanciones económicas. Yo no estoy de acuerdo con las sanciones económicas, vamos a estar claros, pero mucho menos estoy de acuerdo con ese bombardeo en ese pueblo donde, como apunta mi compañera Grisel, más de 2 millones de personas han tenido que salir huyendo, no solo por Polonia, sino por otros lugares, pero además de eso, todas las personas que están muriendo. Nosotros como cristianos, sí, como hijos de Dios ya al final, nos preocupa esa situación. Entonces, Dios no quiere que maten a nadie. O sea, no hay que buscar otros, perdóname, déjame concluirte, no hay que buscar otros elementos, otra alternativa de forma tal que se pare la guerra, que se pare la invasión y ver de qué manera, por el campo diplomático, sí, o por el campo de las negociaciones, se llega a un acuerdo, como decía Grisel. Nosotros, sí, creemos en Dios y eso es mata gente, derrumbando edificios. O sea, estamos preocupados, don Julián. Si bien es cierto que nos preocupan las sanciones económicas, pues no debemos tener dos caras y ser honestos. Sí, nos preocupan las sanciones económicas y a la corta y a la larga, tal como tú señalas, se van a revertir en contra de muchos países del mundo que no tienen la capacidad económica en estos momentos, como República Dominicana. No Bien, solo por los combustibles, pero es que otras cosas. Es que tú has enunciado una palabra, yo soy cristiano. Yo sé que sí, pero no te lo digo. No, que tú dijiste, yo soy cristiano. Y tú también. Permíteme. Entonces, ¿dónde están esos cristianos cuando llevan 6, 7 años bombardeando los mismos de
de Ucrania bombardeando a la misma población no estamos de ucraniana. acuerdo con eso Pero nosotros. ¿cuándo hablaron en esos 7 años? Eso no se le dio la publicidad que se le está dando ahora, ni la promoción, permíteme, ni todas esas imágenes bombardeando a esa gente. Esa prensa de Occidente que elabora y enarbora los derechos humanos, ¿dónde están cuando los israelitas matan a los palestinos? ¿Dónde estuvieron las voces de todos esos comunicadores, de los periódicos y de la televisión cuando Estados Unidos se mete a Irak porque hay armas que atentan contra la humanidad y que no aparecieron? ¿Dónde están las voces de toda esa prensa y esos analistas de Occidente cuando a mansalva destruyeron Libia, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos? Pero nunca hablaron de eso. Nunca hablaron de eso. Un pueblo que se está colocando en el corazón del mundo, se va desarrollando, que ya no está bajo el control de élites del capital norteamericano. Le está diciendo, no bombardeen a Donbán y a Lugan. De acuerdo, estamos de acuerdo. Ustedes tienen que respetar la seguridad de nuestro pueblo. Estamos de acuerdo. ¿Y por qué le mandan armas a Ucrania? ¿Y por qué en vez de buscar la diplomacia y la paz y el lenguaje del diálogo, del amor y de la integración de dos pueblos que son uno? Sí. Porque el ruso y el ucraniano es uno solo, sí, lo sabemos. Se habla más ruso en gran medida en regiones que lo que se va a hablar el idioma de Ucrania. Practican más la religión rusa que cualquier otra religión, la ortodoxa. ¿Por qué entonces en vez de llamar al diálogo y motivar el diálogo, mandan armas, mandan misiles? No misiles, sino hombres del mundo que se venden por cualquier precio para ir a pelear e ir a matar. Julián, es necesario... Permíteme, no, yo quiero dejar claro... Porque viene la próxima semana, esto va a seguir. Yo te quiero dejar claro porque veo que no... pero ahora, díganme a mí, ¿dónde están los miles y miles de ucranianos que han matado? Ahora, si tú me dices a mí que han aniquilado los vueltos, y que han... todo lo que tiene que ver con la parte militar. La parte militar ha sufrido mucho, sí, eso lo sabemos, que es parte de la guerra. Yo eso no lo discuto, porque ese fue el objetivo. Eso es verdad. Porque tienen que buscar el desarme. Pero vamos a ponerle un punto y seguido, y la semana que viene entramos Pero yo quiero la paz. No, yo también quiero la paz. Pero que dejen no bombardeando. Pero que dejen los Estados Unidos, Inglaterra de mandar armas. Julián, los Estados Unidos y sea quien sea, nosotros queremos la paz. Es doble moral que hay en el Dios mundo. Tiene que creer en Dios. Claro. Y si yo no quiero si yo no quiero guerra para la gente de Ucrania, tampoco quiero que Estados Unidos ni nadie lo que yo le pido, esté alimentando esto. Yo lo que le pido a los comunicadores es no tener doble moral. No, nosotros tenemos una sola. Pues no me refiero a ustedes. Oye, es que digan la verdad. Oye, que yo te dije. Que cuando maten del otro lado, hay que decirlo. Díganlo. Hay que decirlo. Díganlo. Pero oye, que te dijimos que no estamos de acuerdo con las sanciones económicas. Nosotros creemos que dialogando se puede llegar. Porque estamos siendo claros. Ya no pidieron terminar. Fíjate tú cómo tergiversa. Pero está muy interesante el tema. Ya en México han matado en estos 2 meses 7 periodistas de 5,000. Pero antes lo mataban políticamente, los gobiernos. Yo sé, sí. Y ahora todos quieren. Y nosotros aquí protestábamos. Y como el presidente de México está trabajando por los pobres, por los trabajadores de México. Trabajando muy bien, sí. Entonces viene todo el ataque perverso. Entonces esa prensa tiene que tener y saber que ya hoy hay hombres y mujeres que piensan. Pero nosotros, cada vez que mataban un periodista, porque ustedes. pertenecemos a la prensa, cada vez que mataban un periodista, donde quiera que sea, hemos elevado nuestra voz de protesta, porque es un compañero y es un ser humano. Nosotros nos oponemos a la guerra, sea quien sea. Pero perdona, el que maten uno, pero tiene que hacer explicaciones, no quiere decir que fue el gobierno. No, no hemos dicho eso. No, me quiero decir. Ese es otro tema. Tú tienes que venir al martes otra vez para acá, el martes o el jueves. Yo te voy a llamar, porque esto está bueno. Además, contigo aprendemos. Es Jordi que dice que vayamos ya. Qué bueno, qué bueno.